Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy pues me ha tocado el honroso privilegio de poder traer el consejo del Señor para su vida. Le pido al Señor que me use como un canal de bendición. Si usted está conectado, por favor, ayúdeme a orar, interceda por mí porque yo lo necesito. En el nombre de Jesús le pido que oremos y que el Señor tome el control de los ambientes y que podamos trasladar esa palabra que el Señor ya trae con un propósito. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que seas tú, Señor, el que se mueva en medio de nosotros, Padre, que aún, Señor, nosotros siendo inmerecedores, Padre, tú nos das de tu presencia, tú nos haces dignos, Señor, de poder, Señor, servirte, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido tu auxilio, Padre, para que traigas esa unción fresca y poderosa, Señor, a mi vida, Señor, y que como un rocío, Padre, caiga, Padre, en la tierra de mis hermanos, Padre. Por favor, papito lindo, toma el control, Señor, de esta transmisión, Padre, del internet y de todo aquello, Señor, que pueda quitarnos, Señor, la atención de tu palabra. Por favor, papito lindo, en tu nombre invocamos, Señor, y en tu nombre estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues este es un día que hizo el Señor, así dice la palabra. Este es el día que hizo el Señor. Y pues hoy en el nombre de Jesús quiero que el Señor me ayude, ¿verdad?, a trasladar este mensaje, y yo le puse por nombre Nuestro Padre Compasivo. Nuestro Padre Compasivo es aquel que en todo tiempo nos va a levantar, aquel Padre que nunca nos va a desamparar. Quiero que vayamos al Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste. En otras versiones dice no abandonaste a los que te buscaron. Hoy, pues, ¿cuántos están decididos o han decidido en su corazón buscar de Dios? Pues si tú has propuesto en tu corazón hacerlo, pues siéntete dichoso, siéntete bienaventurado, porque el Señor pues nos da esa oportunidad de buscarlo. Pero fíjense que esta palabra es una palabra con promesa, porque dice este versículo de que, oh Jehová, no desamparaste o no abandonaste a los que te buscaron. En otra porción de la Biblia encontramos de que el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces nosotros estamos sabiendo que si nosotros buscamos, Él no nos va a abandonar, porque esta es la palabra que Él nos está dando, una promesa, que Él en todo momento estará con nosotros, que Él no nos va a abandonar. Y nosotros vamos, en la medida en que nosotros vamos confiando en el Señor, en esa medida nosotros podemos pues saber de que el Señor es el que nos ayuda y el que nos levanta. Así es. Entonces podemos ver que el Señor no nos abandona. Muchos aquí en la tierra tuvieron tal vez alguna persona que los abandonó. Dice la palabra que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo eso yo te recogeré. Entonces podemos ver de que el Señor que está en los cielos jamás nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Y eso es lo que yo quiero dejarte esta noche. Tal vez es muy pronto para decirlo, pero quiero que sepas que el Señor, en la medida en que tú lo conoces, en la medida en que tú vas creciendo espiritualmente, en que lees la palabra y tú vas conociendo, vas confiando cada día más en Él. Y yo sé que el Señor, Él es el que está, dice la palabra que Él es amor. Entonces cuando el Señor dice en la palabra de que el amor es paciente, el amor todo lo puede, dice la palabra. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cuál es el carácter de Dios para nuestra vida. Él siempre es un Dios paciente, pero dice de que Él es el que nos da ese arrepentimiento, porque dice que Él nos tiene paciencia para que todos lleguemos.
lleguemos al arrepentimiento y que nadie perezca. Ese es el amor de ese Padre compasivo que tú y yo tenemos. Entonces podemos ver de que esa confianza está puesta en Dios, porque como dice el versículo, ¿verdad? Que en ti he confiado, dice la palabra. Entonces, si nosotros podemos confiar en el Señor, yo no sé si te ha pasado, pero en el caminar que cada uno tenemos como cristianos, unos tienen su confianza, tienen más fe que otros. Entonces, posiblemente por las mismas experiencias, ¿verdad? Por aquello que hayan vivido, pues eso les ha ayudado a poder alcanzar cierto nivel de confianza en el Señor. Pero hoy yo te invito a que si tú pues te sientes robustecido en tu fe, que te sientes pues firme sobre la roca, tú puedas animar a un hermano que esté pues debilitado en esa área, porque en estos tiempos hemos visto que muchos han menguado, que han retrocedido, pero yo te digo en el nombre de Jesús que tú tienes el poder en tu boca para poder alentar, para poder animar a este hermano que se está quedando, que lo vemos que se está atrasando. Entonces nosotros podemos decirle: ánimo, tú puedes, ánimo, no te quedes atrás, ánimo, si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Yo sé que el Señor no hace acepción de personas, porque el Señor siempre dice que hace llover sobre buenos y malos, pero nosotros podemos tomarnos de la mano del Señor y poder alentar a aquel hermano, bendecir a aquel hermano que hoy tal vez se siente lejos de Dios. Que el Señor te use, que use tu boca para poder animar a aquel que se siente pues abandonado, ¿verdad? Que muchas veces se siente solo y se ha desanimado por lo mismo, ¿verdad? Y hoy te pido por favor que tú tomes esa palabra y alientes a tu hermano. Y yo sé que el Señor te va a usar. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, yo creo de que ahorita podemos ver una llave en este versículo, porque en la medida que nosotros vamos conociendo al Señor, el Señor también va fortaleciendo nuestra fe. Y nosotros podemos seguir confiando en Él y podemos decirle al Señor: tú eres mi Padre compasivo. Y eso es lo que tú tienes que decir. Tú eres mi Padre compasivo. Amén. Entonces, pues miramos a la luz de la palabra de que muchas veces nosotros mismos nos podemos desanimar, porque no damos la talla, porque no estamos dando la estatura que Dios está pidiendo de nosotros, y vemos que otros avanzan y nosotros podemos decir: yo ya no hice nada por el Señor. Yo hoy quiero animarte en el nombre de Jesús, que te esfuerces y seas valiente, como dice la palabra, que no desmayes, que si te falta ánimo, que ores y te acerques a Dios, y que no permitas que un espíritu de desánimo venga a tu vida y que tus pensamientos a causa del desánimo puedan cambiar, porque puedas tú estar firme. Pero cuando dejamos que esos pensamientos entren a nuestra mente, podemos nosotros retroceder, y entonces eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. Tú mantente firme donde el Señor te llamó, tú mantente firme donde el Señor te colocó. Tú no te muevas, porque si un soldado le dice el Señor: aquí te quedas, ahí se queda. Entonces tú, como soldado del Señor, aunque pues en este momento la iglesia no esté abierta, yo te animo en el nombre de Jesús, que tú como familia puedas declarar que tú estás con tus pies puestos sobre la roca, que tú no te vas a mover, que tú vas a seguir confiando en el Señor, que este tiempo pasará y que este tiempo Dios lo ha permitido por algún propósito. Amén. Tú solo sigue caminando, tú solo sigue confiando, tú solo sigue creciendo. En esa medida tú vas a alcanzar el propósito por el cual el Señor te ha alcanzado. Entonces podemos
decir que el Señor es paciente. Él no quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces nosotros podemos ver a la luz de la palabra que hay muchos nombres que su significado pueden bendecir nuestra vida. Entonces, en la diapositiva podemos ver las bendiciones de Dios con los nombres de la Biblia. Hay nombres bíblicos que tienen palabras compuestas. En el caso del profeta Isaías, era un gran profeta, tú lo sabes, y su nombre significa Jehová salva. ¿A cuántos el Señor se les presentó en esa faceta tan gloriosa como su Salvador? Yo creo que el Señor, cuando nos alcanzó, Él se presentó como ese Dios Salvador. También tenemos a Josías, que significa Jehová sana. Y en estos dos nombres ya se dieron cuenta de que es una bendición, porque tenemos a un Dios que salva, a un Dios que sana. Entonces podemos ver a Zacarías, que significa Jehová se acuerda. Y es precioso saber que el Señor se acuerda de nosotros. Amén. Podemos poner como un ejemplo en el tiempo de Noé, cuando cuando él estaba en el arca, pues las aguas, ellos estuvieron como por 40 días, pues las aguas no bajaban. Pero dice la palabra, y Jehová se acordó de Noé. Pero fíjense que me impactaba, porque cuando yo leía esa palabra decía, y Jehová se acordó de Noé y de los animales y las bestias que estaban con él. Entonces el Señor tiene cuidado no solo de nosotros, también de los animales, porque si no solo hubiera dicho, y Jehová se acordó de Noé. Pero no, el Señor dice de que envió un viento fuerte y las aguas bajaron de su nivel. Y entonces Noé pudo ver cómo el agua fue bajando y él pudo salir del arca con su familia. Entonces también podemos ver cuando el Señor se acordó de Raquel. También podemos ver cómo el Señor se acuerda de aquella mujer que no podía tener hijos. Esta mujer es una de las mujeres de las 7 mujeres que anhelaba tener hijos, pero que era para ella imposible. Pero dice la palabra, y Jehová se acordó de Raquel, y ciertamente el Señor puso un fruto en su vientre y fue una gran bendición para ella y lo que ellos representan para nosotros en este tiempo. Entonces también tenemos a Nehemías, que quiere decir Jehová consuela. En el día de hoy, tú no sé si hoy necesitas consuelo. No sé si hay alguien que necesita consuelo, pero yo te digo, Jehová consuela. Jehová es el que está dando esa unción, esa administración para aquel que está necesitado, para aquel que lo necesita. Entonces miramos a Ezequías, que quiere decir Jehová fortalece. En Sofonías, que quiere decir Jehová esconde. En el Salmo 27, 4 al 5 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Otras versiones, dice en el día de la angustia. Me ocultará de lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Como el Señor nos esconde en el tabernáculo, así como dice su palabra, que en el día de nuestra angustia el Señor puede escondernos,
puede ocultarnos aún de nuestros enemigos. Ahí podemos nosotros saber que Dios está escondiéndonos en su templo, dice la palabra. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, podemos ver cómo el Señor nos puede librar, ¿verdad? Aún de nuestros enemigos. En Jeremías dice, significa Jehová ha levantado o Jehová va a levantar. Yo creo de que cualquiera de los dos es bueno, porque yo siempre he dicho, si el Señor nos va a levantar, si el Señor está levantando, el Señor es el mismo de ayer y de hoy. Amén. Y así como tuvo misericordia de ti, de mí, el Señor sigue levantando al caído, sigue levantando al necesitado. Entonces, también podemos ver que Jeremías era un profeta extraordinario, un profeta, pues grande, si lo queremos ver así. Él se distinguía porque él, pues, daba una palabra. Pero fíjense de que este profeta en su oficio ministerial sufrió mucho sufrimiento, tuvo muchas lágrimas, tuvo mucha desesperación. Dice de que tuvo dolor, tristeza, angustia, peligros de muerte, encarcelamientos. Él fue despreciado por sus hermanos en Jerusalén. Entonces, por el pueblo de Israel. Él era despreciado porque él tenía una palabra de Dios para el pueblo, pero muchas veces se levantaban, dice que se levantaban profetas que se corrompían y decían paz cuando Dios no había dicho paz. Entonces vemos cómo él fue perseguido, él fue pues señalado, ¿verdad? Por decir lo que el Señor le daba para el pueblo, ¿verdad? Entonces, él puede decir en la administración de su nombre, porque su nombre dice que Jehová ha levantado. Entonces, a lo largo de su vida, él tuvo que tener una administración de ese nombre en su mente, ¿verdad? Tal vez su padre cuando se lo puso tuvo una revelación para él, para ponerle este nombre, porque él iba a ser un instrumento de bendición y el Señor lo iba a usar, pero lamentablemente nadie aceptaba la palabra que él daba, aunque era palabra de Dios. Pero dice de que cuando él sabía que el Dios al que él servía lo iba a levantar, que si tropezaba, también lo iba a levantar, que si se desmayaba, el Señor lo iba a levantar, que si él se sentía cansado, el Señor lo iba a levantar, que si se sentía enfermo, el Señor también lo iba a levantar, aleluya, lo iba a sanar. Y mire cómo es de importante saber que nosotros, aun cuando no queremos seguir en los caminos de Dios, el Señor nos puede levantar, el Señor puede darnos esa esperanza en nuestra mente, en nuestro corazón, porque aún, por eso es que yo te digo, aún cuando tú y yo, empezamos confiando en Dios, es necesario que nosotros crezcamos, que nosotros nos aferremos a su palabra, para que nosotros sepamos que ese Dios que era de Jeremías es también nuestro Dios. Yes. Que también nos sana, que también nos liberta, que también nos puede levantar de donde nosotros hayamos caído. Para ti y para mí hay esperanza. Aleluya. Para ti y para mí hay una oportunidad. Gracias. Porque Dios es un Dios de oportunidades y nosotros tenemos que dejar que esa administración también llegue a nuestra vida. También vemos que Jeremías escribió 2 libros. Escribió el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Pero ¿por qué se lamentaba tanto Jeremías? Se lamentaba, dice que le tocó lamentarse por Israel, por Judá, por Jerusalén. Él se lamentaba, pero ¿por qué se lamentaba él? Porque cuando venía una palabra de Dios a su vida,
él lo que decía era que algo fuerte iba a caer en estos pueblos. Entonces él lloraba y él sabía que era una palabra dura que tenía que dar, pero tenía que hacerlo porque el Señor era el que le estaba poniendo esa palabra. Entonces muchas veces tenemos que recibir también como hijos de Dios ahora en este tiempo. Nosotros, si el Señor nos da una palabra, el Señor se levanta con una profecía, nosotros tenemos que discernir qué es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Pues él tenía fama de ser un profeta, pero aunque era poderoso, el pueblo no lo recibía. Entonces cuando nosotros vemos ahora en este tiempo, el Señor se levanta con una palabra y nos está alentando y nos está llamando nuestra atención. ¿Para qué? Para que nosotros velemos, porque el día se acerca, hermanos. El día se acerca, el Señor está a las puertas y este es el mensaje que muchas iglesias están omitiendo, porque ellos no están dando ese mensaje que el Señor quiere para su iglesia. Entonces nosotros hoy te decimos, Maranata, Cristo viene pronto. Los acontecimientos que están pasando, tú los puedes ver, no es que nadie se los esté inventando, pero la palabra se está cumpliendo y tú tienes que ver cuán real es lo que está pasando. El Señor está a las puertas y necesitamos, si estamos nosotros necesitados de la presencia del Señor, si tú te sientes frío, hoy es tiempo de que tú te levantes en amor y en presencia de Dios para que tu tierra, que de repente está árida, el Espíritu Santo pueda levantarte y pueda dar de su misericordia para que tú sigas caminando. Amén. En el nombre de Jesús. En Lamentaciones 3:1-3. Fíjense de que aquí veía yo cómo Jeremías se lamenta de su condición, porque fíjense que él se lamentaba de los pueblos, pero también llega a un punto de que también se lamenta por él mismo. Él en los primeros 5 versículos del capítulo 3, él prácticamente se está ministrando. Él pues dice cómo realmente él siente su alma, ¿verdad? Y cómo él tiene el sentir para Dios. Y quiero que lo leamos. Dice, yo soy el que ha sufrido el duro castigo de Dios. Él me forzó a caminar por los caminos más oscuros. No hay un solo momento en que no me castigue. Oscura tumba es mi vida y es como yo ya estuviera muerto. Dios me rodeó por completo de la miseria más terrible. Me dejó sin fuerzas. No tengo un solo hueso sano. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Nosotros podemos ver cómo Jeremías se sentía amargado. Él mismo lo dice, que su alma, él sentía la prueba que su alma estaba teniendo, que el trato que Dios estaba teniendo para con él, pero él se había olvidado que había un Dios que lo podía consolar, que había un Dios que lo podía fortalecer, que había un Dios que lo podía esconder, que había un Dios que lo podía levantar, que había un Padre compasivo, que había un Dios de amor. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces se nos olvida ese Dios compasivo que tenemos. Pero ¿por qué es que se nos olvida? Porque muchas veces el calor de la prueba nos hace olvidarnos de ese Dios que nos fortalece, de ese Dios que nos consuela, ese Dios que nos esconde, ese Dios que nos levanta. Muchas veces por lo mismo de la prueba no nos damos cuenta que nos hemos olvidado de las cosas que Dios ha prometido a nuestra vida. Él se ha mostrado
tratado como un padre compasivo para ti, para mí. Entonces yo hoy te digo en el nombre de Jesús que no dejes que las pruebas vengan a quitarte ese enfoque que tienes que tener en el Señor. Porque ayer el hermano David, yo lo escuchaba y yo había estudiado eso y yo decía, Señor, tú confirmas esta palabra, porque muchas veces, porque no nos salen las cosas, nos amargamos. Porque muchas veces podemos decir, no sirvo para nada. Y ese es un pensamiento que el enemigo puede venir a meter a tu alma, a tu mente y a tu corazón, para que tú no sigas avanzando. Hoy yo te digo de que la amargura, mire, veíamos a Noemí, ella regresa a Belén con Ruth, pero dice que cuando la gente la ve, se alborota al verla, ya regresó Noemí, pero ella por lo mismo que estaba amargada, no se dio cuenta de que la gente le estaba dando una bienvenida. Sí. No se dio cuenta. Y dice, por favor ya no me llamen Noemí. Y fíjense que el nombre Noemí en hebreo quiere decir placentera o dulce. O sea, ya no me llamen placentera, ya no me llamen dulce. Llámenme Mara, que en hebreo quiere decir amarga. Mire cómo nosotros podemos darle pie al enemigo para que endurezca nuestro corazón, hermanos. Porque lo mismo, esta mujer tomó malas decisiones y después le echaba la culpa a Dios por esas malas decisiones. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no contender contra el Todopoderoso por culpa de nuestros pensamientos, por culpa de nuestras malas decisiones, por culpa de las pruebas muchas veces, como les digo. Nosotros tenemos que tener ese cuidado porque Dios es un Dios de amor, es un Dios paciente para ti y para mí. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero dice que en algún momento Jeremías se llenó de amargura, porque él mismo lo dice, se llenó de ajenjo y de amargura. Y este es un profeta que maldijo hasta el día en que había nacido. Imagínense cómo nosotros podemos decir con palabras amargas, podemos nosotros maldecir. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Dice, más adelante, dice, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma de la paz, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. En otras versiones dice, me olvidé de la felicidad. ¿Cuántos ya no han sentido felicidad? ¿Cuántos se han sentido frustrados en este tiempo? Yo hoy te pido en el nombre de Jesús que te pares en el camino y que puedas examinarte. ¿Qué es lo que el enemigo ha metido a tu mente y por lo cual tú ya no quieres seguir? Por lo cual tú te detuviste y ya no seguiste caminando. Hoy el Señor te está dando una oportunidad para que tú recapacites, para que tú te vuelvas a Él. Gloria. Él está dispuesto a llenar tu vida de felicidad. ¿Desde cuándo tú no te ríes con aquella carcajada de alegría? Porque nosotros tenemos también derecho a ser felices. Dile al justo que le irá bien. Amén. Y hoy te digo, te irá bien. Así es. No te desesperes, no te desesperes. La prueba va a pasar. La prueba solo es para poder cumplir un propósito en tu alma. Para poder dar la talla. Nosotros en cada prueba tenemos que salir aprobados. Pero que eso no te quite la paz. Que no te quite la felicidad. Sé feliz con lo que tienes, sé agradecido con lo que tienes y el Señor te va a bendecir porque el receptor de la bendición es la paz. Tenlo presente en el nombre de Jesús. Y dice en el 21,
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Hoy yo te digo, espera en Jehová. Porque Jeremías decía, esto recapacitaré. Es lo que yo te digo. Recapacita. Recapacita de tus pensamientos. Recapacita de tu sentir. Recapacita de aquellas cosas que te alejan de Dios. Entonces, como el profeta Jeremías, tú puedas recapacitar y que puedas decir, por tanto, esperaré. Amén. Dice en el 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno porque Él nos está dando una oportunidad. Porque aun cuando un pensamiento pueda estar clavado en nuestra mente, pero antes de que estuviera clavado en nuestra mente, ese mal pensamiento estuvo en tu corazón. Así es. Entonces, espera en Jehová. Espera en Jehová, porque el Señor es el que está por ti. Él es el que está por ti. Y Él es el que va a quitarte esa manera de pensar para que tú recapacites y puedas decir, nuevas son tus misericordias cada mañana. Eso es lo que Jeremías hizo, que recapacitase, que las misericordias de Dios jamás se terminan. Así es. Por más duro que nosotros pongamos nuestro corazón para buscar de Dios, recuerda esta palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Entonces el Señor te está llamando hoy la atención para que no te olvides de ese Dios misericordioso, de ese Dios compasivo. En otras palabras, Él está dando una esperanza para que esas misericordias nos levanten, para que esas misericordias en esta situación que hoy estás viviendo, hoy yo te digo en el nombre de Jesús, el Señor es el que rescata tu vida. Aleluya. El Señor es el que saca del hoyo tu vida, por más profundo que esté ese hoyo. Tú eres levantado por el poder de su nombre, por el poder de su Espíritu. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús que no te vas a quedar donde estás. Porque tienes a un Dios poderoso, a un Dios que te levanta y Él no te ha dejado. Amén. Y no te ha desamparado. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Esperemos en silencio. Muchas veces abrimos nuestra boca en queja. Pero hoy nos dice la palabra, bueno es esperar en silencio. El Señor es el que está trabajando por ti y por mí. Él es el que se está levantando a favor tuyo. Entonces, en silencio. Vemos entonces en 1 de Samuel 2:8. Dice, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. En este versículo podemos ver a quién levanta, de dónde lo levanta y para qué lo levanta. Según este versículo, levanta al pobre y al necesitado. Y los levanta del polvo y los levanta del muladar. Amén.
¿Y para qué los levanta? Dice, para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. En otra versión, Martín Nieto dice, Él levanta del polvo al miserable. Él saca al mendigo del estiércol para hacer que se siente con los nobles y asegurarle un trono glorioso. Como el Señor, yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos, así como dice la palabra, así como dice, necesitados, miserables, nos sacó del estiércol, porque nosotros, la verdad que el Señor nos sacó. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? Sino lo vil y menospreciado, dice la palabra. Pero el Señor se acordó. El Señor se acordó de nosotros, aun cuando nadie daba un centavo por ti y por mí. Dios en su misericordia, porque es un Padre compasivo, Él se acordó de nosotros. Así es. Entonces, me llama la atención porque en este pasaje de Martín Nieto menciona la palabra miserable, y muchas veces yo creo que se oye fuerte, pero muchas veces alguno de nosotros se sintió miserable. Miserable porque de repente pudo haber sido pobre porque le fue mal financieramente. Miserable porque, como dice Pablo en el capítulo 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces cuando hay prácticas ilícitas, pues nos podemos volver miserables. Pero no te quedarás así, porque tenemos a un Dios que te levanta, a un Dios compasivo que, aunque para ti es imposible salir de esa práctica de iniquidad y de pecado, el Señor hoy quiere tomarte de tu mano y sacarte de donde estás. Amén. Hoy, en el nombre de Jesús, tienes que dejar de realizar esas prácticas ilícitas. Aún en lo secreto, donde nadie te ve, tienes que dejar esa práctica. Y esto es lo que dice la palabra. El Dios compasivo, Él te ayudará. Solo muéstrate como necesitado. En Salmos 107:41, y hoy solo lo voy a leer. Dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. En el Salmo 69:29 dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. En Dios habla hoy, dice, pero a mí que estoy enfermo y afligido, levántame, Dios mío, y sálvame. En esta versión, la primera versión que leímos dice afligido y miserable, pero en la de Dios habla hoy dice estoy enfermo y afligido. O sea, de que también al enfermo el Señor lo levanta. Así es, amén. Porque tal vez tienes una enfermedad que tú dices, de esta ya no voy a salir. Yo te digo en el nombre de Jesús que aquí dice su palabra que Él es el que levanta al enfermo y al afligido. Gloria a Dios. Entonces, hoy en el nombre de Jesús te digo, en otra versión dice, yo estoy triste y adolorido. Dios mío, levántate y sálvame. En Job 5:11 dice, para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levántalos en un lugar seguro. O sea, de que también levanta al que está triste, al que está enlutado. Entonces, en Salmos
En Salmo 146, 8 dice: el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Termino con el siguiente versículo donde dice en Juan 5:21: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Cuántos conocen a ese Dios que resucita? Amén. ¿Cuántos conocen a ese Dios? Porque dice su palabra que cuando estábamos muertos en sus delitos y pecados, Él nos levantó. Él extendió su mano. Estábamos muertos, hermanos, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Él es el que nos ha levantado y nos ha quitado y nos ha puesto de muerte a vida, porque así dice la palabra. Así es. Entonces, hoy el Señor quiere resucitar tu espíritu si te sientes alejado de Dios, si te sientes caído, si te sientes muerto. El Señor puede venir, dice la palabra: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces hoy, permíteme invocar el nombre de Jesús. Hoy yo le hablo en el nombre de Jesús a aquel que se siente caído. Amén. Hay diferentes clases de caídos, porque pudo haber caído en una batalla. Pudiste haber caído en una prueba. Pudiste haber caído herido por algo que te hicieron. Pero también hay caídos por pecado. Sí. Hoy acerquémonos al Señor. Acerquémonos para que el Señor pueda alcanzarnos. Y pueda alcanzar a aquellos también que se apartaron. Aquellos que no siguieron. Que volvieron a las cosas del mundo. Pensando que todavía el Señor no viene. Que se desanimaron. Hoy le pido al Señor en el nombre de Jesús que si alguien está en esta condición y se puede acercar al Señor, ¿cuál es hoy esa condición? En donde tú puedas decir: Señor, hoy te necesito. En el nombre de Jesús, si tú estás enfermo, acércate delante del Señor. Así es. Suplicando la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de tu alma. Porque muchas veces hemos estado también enfermos de nuestra alma. Acércate al Señor, a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta. Si te sientes hoy encadenado, si te sientes cautivo, hoy en el nombre de Jesús el Señor te ha llamado a libertad. Acércate en el nombre de Jesús. Si te sientes desanimado, si te sientes desalentado, si te sientes turbado, si te sientes afligido, o la situación financiera ha estado mal y te sientes pobre, te sientes miserable, te sientes con escasez, acércate al Señor. El Señor viene hoy limpiando ese camino. Hoy quiere limpiar tu mente y sanar tu corazón. En el nombre de Jesús, hoy quiere brindarte de su auxilio para que tú te acerques. En el nombre de Jesús. Dile al Señor: tú eres quien levanta a los pobres, los levantas del polvo. Tú eres quien levanta a los menesterosos, tú eres quien levanta a los mendigos, tú eres quien levanta a los que se sienten en miseria, tú eres quien los levanta. En el nombre de Jesús, oremos y que el Señor pueda darte la porción que está preparada para ti. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Hoy, Señor, nos exponemos delante de ti, Señor. Sabemos que tú, Señor,
Eres un Dios compasivo, un Dios que se levanta, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, Señor. Que venga, Señor, ese levantamiento, Señor bendito. Levanta, Señor, a los oprimidos. Levanta, Señor, a los que lloran. Levanta, Señor, a los que están tristes, Señor, por favor. Que a los que están enlutados, Padre, tú los puedas levantar, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que los que han caído, los que han tropezado, Señor, en el nombre de Jesús, que así como el profeta Ezequiel, papito lindo, sopló, Señor, a los huesos secos, Señor, en aquel ejército, Señor, que estaba caído, Padre. Hoy puedas soplar con tu Espíritu Santo, Señor, y darle vida, Señor, a tu pueblo, papito lindo. Dar vida, Padre bendito, para que ese pueblo, Señor, se pueda levantar con poder, Padre. Que pueda levantarse con autoridad, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que si la prueba ha sido fuerte, Padre, tú los puedas sostener, papito lindo. Que tú puedas dar, Señor, ese levantamiento a tu pueblo. Tu pueblo te ama, Señor. Tu pueblo, papito lindo, confía en ti. Que tú eres quien los esfuerza. Tú eres quien los consuela, Padre. Tú eres quien los sana. Nosotros declaramos, Padre bendito, que todas esas facetas gloriosas que hay en ti, Padre, se manifestarán en tu pueblo, papito lindo. En el nombre de Jesús, por favor, papito, ayuda a aquel que está desanimado, Padre. Por favor, sopla, Espíritu Santo, sobre esos huesos secos, papito lindo. En el nombre de Jesús, Padre. Sabemos, Señor, que en quién hemos creído. Sabemos, Señor, a quién hemos servido, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos como necesitados, Padre, como menesterosos, papito lindo, sabiendo, Padre bendito, que tú eres misericordioso, que tú eres un Padre compasivo y que no dejará a su pueblo, Señor, postrado en el desierto, Padre. Que tú, Señor, tienes planes de bien para ellos, Padre. En el nombre de Jesús, papito lindo, toma el control, Señor, de este tiempo. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, Señor. Que nuestra meta, Señor, se cumpla, Señor, en el nombre de Jesús. Que lleguemos, Señor, con gozo a terminar esta carrera, Padre. Por favor, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque aunque no somos dignos, tú con tu sangre nos haces dignos, Padre. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Le damos gracias al Señor por este tiempo, mis amados hermanos. La honra y la gloria se la merece solo el Rey. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús que el día de mañana nos puedas acompañar. Es
aproximadamente de 45 minutos a 1 hora, en donde podemos ser llenos de su Espíritu, en donde podemos interceder por otros, amados hermanos. No tomes en poco la oración ni la intercesión. Cuando tú has necesitado, el Señor ha estado contigo. Hoy hay hermanos con mucha necesidad, mis amados hermanos. Amén. Tenemos, no lo tendría que decir, pero se los voy a decir. Tenemos un caso de un hermano, de una hermana que se congrega con nosotros. El hermano lo operaron de su cabeza porque le dio un derrame cerebral. El hermano está entubado, está ventilado, está inconsciente, y yo creo que juntos, en un mismo sentir, hermanos, podemos nosotros alcanzar esa gracia de parte del Padre para Amén. que llegue la sanidad a esa vida. Y así como a Él, hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. Así es. No seas ajeno, no Amén. seas ajeno que porque no me pasa a mí, porque, ay no, qué aburrido. No, hoy es tiempo de levantarnos como un ejército, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en oración, hermanos. Acuerpémonos, porque ahí sí que hay un dicho en el mundo: hoy por ti, mañana por mí. Entonces yo creo que podemos nosotros acuerparnos como hermanos y fortalecer a aquel que está necesitado. Entonces te invitamos el día de mañana a las 6:30 para que nos Amén. acompañes. Acompáñanos a interceder por esta y por otras situaciones que están en el pueblo del Señor. Te invitamos para el día sábado en nuestro espacio que hay de discipulado doctrinal. Entonces, eso sería a las 8 de la noche y el día domingo a las 5 de la tarde. Amén. Congrégate, pues así atraerás bendición para ti y para los tuyos. Y una iglesia que tiene a un Dios, a un Padre compasivo, le dice esta noche: tu amada te espera. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor renueve sus fuerzas como las del búfalo. Y como dice mi esposo, Amén. si no tiene que salir, no salga. Cuídese mucho. Dios les bendiga. Les amamos. Feliz noche. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy